Vamos a conversar con el hermano Shuar Velázquez, presidente fundador y CEO de la Cámara de Comercio de Pueblos Indígenas del Perú. Sawahumik, hermano Shuar, bienvenido al programa. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Un gusto saludarles. Pataeno, Mangeno, Sabantahui, Atumi, Punganganesa, Kumpamhimu. Exacto, hermano. Para empezar, como ya has escuchado sobre mi anuncio, nos interesa saber sobre el contexto del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Es compleja y se caracteriza por la persecución y violencia y la falta de participación. ¿Qué tienes que decir al respecto, hermano? APEC ha sido un evento internacional muy bien publicitado en nuestro país, pero lamentablemente los pueblos indígenas no han tenido mayores espacios. Salvo algunas embajadas, han tenido algunos eventos de talleres relacionados a comercio, pero no ha habido una participación directa en algunos asuntos que competen, como el desarrollo sostenible, la protección de la Amazonía y el futuro de los territorios indígenas. Sí. Y ¿a qué me quiere doña acá llora Shuar cada quiere doña si me queda acá patotan si te añer y doña que hay de maro tiene idori payene llora indígenas anta y sai que mete chari idori la anta si me queda acá patotan si tema acá embajadas payne avetan acá capicheni llora indígenas te inimoter idori kanda que acá Coaveta chata me isaike yura shekete yura aisatita maro ten indígenas y que mancharoli me casca cuando cota oka apatutan si paida chari APEC. Hermano Shuar, háblanos sobre tu fundación. Porque varios hermanos de, por ejemplo, en la selva, en la Amazonía, a veces desconocen a veces si existía esta fundación de tu organización. ¿La Cámara? ¿Te refieres a la Cámara? A la Cámara. A ver, poco para explicar al oyente peruano y de todos los rincones de nuestro Perú, los últimos 60 años dentro del movimiento indígena amazónico no se viene trabajando la economía indígena. Las primeras instituciones que se crearon en Selva Central, en la zona también norte, Ahuajún, territorio Ahuajún, fueron organizaciones, si bien tenían un tinte económico, porque en esos años muchas veces se comercializaba la sangre de jergón, la sangre y el veneno de jergón para la industria de la cosmética, y en el caso de Selva Central para el tema del plátano y el cacao, que son un poquito los tintes de las primeras organizaciones. Sin embargo, las instituciones nacionales como AIDESEB y CONAP se abocaron más a temas políticos reivindicativos y dejaron de un lado, por un lado, la agenda económica. Que es lo más importante. Que es por eso que hace 15 años se crea nuestra institución, que es la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú, como una organización que representa y agrupa a los emprendedores indígenas. Hay dos tipos de organizaciones políticas y organizaciones económicas dentro de las comunidades nativas en el Perú. El fenómeno de las organizaciones económicas a través de asociaciones, cooperativas, iniciativas de emprendimiento, son relativamente nuevas. Cuando nosotros comenzamos solo existían dos emprendimientos, uno en Selva Central y otro en Madre de Dios. Actualmente superan los 60 emprendimientos indígenas formalizados, de distintos rubros: camu, aguaje, ungurawi, mieles, pescado, carne de monte, cosmética, medicina tradicional, etcétera, etcétera. Este fenómeno es un acontecimiento que está transformando la lectura sobre la Amazonía y los pueblos indígenas originarios y permite a su vez plantear nuevos dilemas, como por ejemplo, cómo se puede impulsar el desarrollo y la participación económica de las comunidades nativas en nuestro país. Por eso precisamente en mi primera intervención decía la ausencia que en un evento internacional como APEC ha tenido la voz nativa o la voz originaria en un asunto que compete a todos.
finalmente, para un poco terminar de explicar y redondear la idea, la Cámara es de los pueblos indígenas. Claro. La Cámara es el brazo derecho de las comunidades nativas en el Perú, cuyo rol no solo es representarlos en derechos económicos, sino buscarles mercado, abrirles puerta, porque de nada sirve tener el jengibre y otros elementos si no conoce el comprador peruano y no conoce el comprador externo. Entonces, una de las labores principales es la articulación comercial y el fortalecimiento organizacional de las iniciativas económicas que nosotros tenemos. Un punto fundamental es pasar de ser productores de materias primas a ser promotores de todo el proceso productivo, culminar la cadena productiva manejando incluso la comercialización. Y esta Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas es fundamental. Ahora, el APEC se presentó formalmente como un espacio de inclusión. Ahora, sería bueno que nos diga su opinión respecto de ese concepto de inclusión, porque en algunos casos puede también estar ahí un nivel de paternalismo. O sea, incluir desde como si esa nueva organización fuera marginal o fuera exótica a los procesos económicos en curso en el mundo. Sí, muy interesante su pregunta. Claro, la palabra inclusión es una palabra que está de moda. Hace unos años lo estuvo más y recientemente vuelve a aparecer. Como usted ha mencionado, nosotros somos un país multilingüe, ¿no? Étnicamente diverso. Estuve leyendo el otro día a los 2 premios Nobel que ganaron este año, que son 2 historiadores, economistas, uno de Reino Unido y otro de Norteamérica, si no me equivoco, y estos estudiosos estudiaron, valga la redundancia, las causas de la desigualdad en América Latina y en los países del tercer mundo. Y una de las causas, su tesis principal, es que el sistema es lo que genera las desigualdades, es decir, la creación de las estructuras organizacionales, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y todas las jefaturas que puedan digamos, derivar de estas dimensiones macros, generan o condicionan las condiciones, valga la redundancia también, de desigualdad o igualdad. En Perú hay desigualdad y APEC ha sido una muestra, por lo menos desde la lectura de los pueblos ancestrales, ¿no? Claro, dices a nivel título inclusión, pero ¿dónde está la real inclusión? Cuando en el fondo también hay una estructura que todos sabemos que no permite la participación equitativa en el desarrollo económico. Ahora, los pueblos originarios somos una voz, no solo importante para el Perú, sino para el mundo, por una sencilla razón: tenemos territorio y tenemos bosque, que el mundo quiere, pero ese bosque y ese territorio hay que cuidarlo productivamente. Eso significa empoderar a la mujer aguajún, empoderar a la mujer ashaninka, empoderar al joven para que sobre la base de sus propios recursos, bienes de la naturaleza, se busquen y creen y generen oportunidades. Ese es el mensaje que trabaja e impulsa la Cámara hace más de 10 años. Cómo juntos como pueblos caminar hacia un sendero nuevo, distinto, donde no tengamos que ser un problema, no lo somos, pero muchas veces en las estadísticas parecemos que lo somos, para el país o para el resto de la sociedad, sino que somos aportantes de la economía. Exacto. Y ese es el enfoque que la Cámara le da, y esto no significa trabajar divorciados de la parte política, sino que tenemos que caminar juntos, ¿no? Así es, hermanos Shuar. Nuevamente bienvenido, bien lo mencionabas, el fin, el propósito de la Cámara de Comercio de Pueblos Indígenas de nuestro país, hacer eco de la población de las comunidades nativas, cómo se viene encaminando este trabajo con las diversas organizaciones que mencionaste hace un instante, para sobre todo fortalecer a las comunidades en su territorio y encaminar en las ruedas de negocios, dinamizar la economía de la población, ¿no? Lo mencionaste. Así es, fíjese, del 29 de noviembre al 1 de diciembre de este año hemos llevado a cabo
un evento nacional que reúne a emprendimientos indígenas, iniciativas empresariales indígenas con el mercado peruano. Nuestras actividades se centraron en la sede del Ministerio de Cultura y el objetivo principal es conectar, vincular a los productores, justo la pregunta que decía el caballero, como la famosa trazabilidad, desde que pone la semilla para que la planta pueda producir hasta el posible comprador o compradores. Toda esa línea de tiempo que hay que hacer no solo un seguimiento, sino que eso debe terminar en el consumidor, para que el consumidor conozca las potencialidades de los recursos de la naturaleza. Efectivamente tiene que saber de qué se trata, y por eso llevamos a cabo hace ya más de 2 años este evento que se llama Mes del Emprendimiento Indígena, que este año se celebró en la sede del Ministerio de Cultura del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Y esto lo hacemos en conjunción con organizaciones en conjunto, con CERNAM, la empresa privada, el Estado y por supuesto las organizaciones económicas indígenas. Y esto es un buen momento para nosotros, para no solo decir qué producto y qué calidad es, sino cuáles son esos problemas que aquejan a nuestras comunidades también en su camino al desarrollo con pertinencia cultural. No, Shaninkaite, a que me querí shuar iñabeta cotaquero o tima que Cámara de Comercio, Irashi Heitari Pueblos Indígenas, Nampitzisatica, Perú. Iñabeta cotaquero o kametzatica o timan tanakari o acanta vaquero que en Keshirian, si kametza, ñama o matan charira a mitad cotabaca a heitempa, ariorica, que emperia shegita gotanake a banquivere, pejaca, naquerori, o la que emperiero, añantaro, o pomerens timotérica, que emperi a editero, o la cante amara, o taranca gotacaricampa. Y que Shiriaco, Heita, Carica. Bueno, Shuar, en realidad me llama la atención bastante el trabajo que se viene haciendo, pensando en las grandes mayorías, sobre todo de los pueblos indígenas de nuestro país. Aquí la inquietud, yo pertenezco a la base de la AIDESEP. Tiene que ver, para poder yo ser beneficiado con esta Cámara de Comercio, ¿tengo que estar inscrito en alguna organización de talla nacional o cómo puedo acceder yo para ser parte de la Cámara de Comercio? Mire, como mencioné, la Cámara es una institución económica indígena, representa organizaciones comerciales indígenas. Instituciones como AIDESEP son instituciones políticas y es importante que las comunidades nativas y los oyentes y el público de este programa distinga. Es muy importante distinguir. ¿Por qué? Cuando no hay esa distinción se pueden cometer errores, ¿no? Lo económico interviene en zona política o lo político interviene en zona económica y esa unión no siempre termina bien. Y experiencias e historias tenemos. Ahora, sobre su pregunta en particular, la Cámara, si bien tiene un origen en organizaciones económicas indígenas, también recibe el soporte y recibió en su momento también de las organizaciones políticas. El 2014, en el proceso de creación de la institución, AIDESEP y CONAP respaldan el nacimiento de una institución porque habían visto la necesidad. Nosotros el 2016 ayudamos a crear el programa Economía Indígena de AIDESEP, a partir del cual AIDESEP también viene impulsando temáticas de desarrollo económico. Sabemos que también están apoyando distintos emprendimientos y eso está muy bien, eso está excelente. No solo las organizaciones nacionales, sino también las regionales, ¿no? En Selva Central también trabajamos Quemito N, que es un caso de éxito de la Central Asháninca del río N. Care, es un caso de economía indígena muy interesante, muy exitoso, una de las más avanzadas. Entonces, las instituciones políticas también han visto las necesidades, y qué bueno que vean la necesidad y apoyen a nuestros emprendedores. Nosotros como institución nacional, abocada exclusivamente en estos asuntos, tratamos y estamos haciendo todos los esfuerzos. No necesitamos ser base de CONAP o de AIDESEP para formar parte de la Cámara. Eso es indiferente. Puede ser base o no base, pero el tema económico es transversal. Ahí tenemos que trabajar juntos. Las bases de CONAP, las bases de AIDESEP,
parte política y parte económica tenemos que caminar. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Durante 60 años hemos caminado con un solo pie. Durante 60 años hemos comido con una sola mano. Y ese era el pie político y la mano política. ¿Qué es lo que faltaba? El pie económico, claro, y la mano económica. Un ser humano camina bien con las dos manos y con los dos pies bien puestos. Entonces, ahora la economía es una agenda dentro de nuestras propias comunidades, ante el cual no debemos taparnos los ojos y ante el cual también hay que evangelizar a la cooperación internacional, a las instituciones del Estado y a las empresas privadas. La representatividad de esta Cámara de Comercio de Pueblos Indígenas, en mi opinión, es uno de sus principales valores, su legitimidad, independientemente de la cantidad de soles o dólares que se mueva. Eso no es lo que le da legitimidad, sino su naturaleza. Ahora, sí se necesita un respaldo político, por ejemplo, para establecer relaciones económicas, los productores de cacao de la Amazonía con los fabricantes de chocolate de Suiza. ¿Podemos avisorar ya relaciones de ese nivel? Sí, fíjese, después del mes del emprendimiento 2024, una de las lecciones y uno de los mensajes de nuestros participantes, que han sido de más de 10 regiones amazónicas, durante 3 días se han conglomerado en el Ministerio de Cultura acá en San Borja, una de las peticiones es: tenemos que mundializar poco a poco nuestros productos. Y post evento tuvimos reuniones con la Embajada de Australia. En Australia existen pueblos indígenas, claro, y nuestros chocolates pueden ser muy bien apreciados. ¿Por qué? Porque me contaba la embajadora de ese país que allá no hay cacao, o en todo caso viene de otros países, pero de indígenas peruanos es muy raro. Y veía con mucho interés la posibilidad de que el cacao Ashaninka o Ahún, o que se cultiva en otros territorios de pueblos originarios, llegue a ese mercado. Entonces, pero llegar a ese mercado no es como cruzar pues de un salto un lugar a otro lugar. Hay todo un proceso, y uno de los puntos que hay que superar es todo el tema de certificación. Y la escala también. La escala, todo el tema de la calidad. Porque el consumidor internacional te exige todo eso. Y si nuestros Ashaninkas, nuestros Abajún, nuestros Shipibos o nuestros Boras no cumplen con esos estándares, no hay mercado. Por eso, para la versión 2025, y esto es un pedido público aprovechando este espacio nacional, adelante, es invitar a Promperú, a Mincetur y a todos los ministerios que tienen que ver con economía, que hagan el esfuerzo de apoyar no solo el mes del emprendimiento indígena, que para el 2025 se va a llamar Expo Indígena, así como hay Expo Amazónica, claro, y hay la Expo Alimentaria que lo lidera ADEX, vamos a tener nuestra Expo Indígena. Y allí vamos a traer nuestros productores, nuestros padres, madres, que cuidan los bosques, pero que luchan y lideran el crecimiento económico para conectar con el mundo. Y ahí necesitamos el apoyo de estos ministerios. Que no me digan que no, porque tenemos que trabajar juntos. Está bien. Obviamente invitamos a nuestros oyentes y televidentes que se queden por un momento, también al hermano Shuar. Nos vamos a un pequeño corte de la radio y volvemos porque tenemos mucho más que conversar en esta entrevista. Recuerden, están en Radio Nacional y el programa Gilatajuna Payé Entre Hermanos. No se muevan. Radio Nacional, 87 años en el corazón de los peruanos. Presenten los hechos que marcaron y marcan nuestra historia. Conectamos a todo el Perú con información veraz, entretenimiento, cultura. Y la música nos une. Radio Nacional se renueva y apuesta firme por la innovación. Hoy miramos el futuro con optimismo. Nuevos equipos con tecnología de punta y mejoras en nuestras cabinas de transmisión. Radio Nacional más viva que nunca.
Sintoniza Radio Nacional en los 103.9 de la FM y ahora también en el 7.2 de la televisión digital terrestre. Bien, estamos de regreso en el programa Gilatacuna Payé entre hermanos por Radio Nacional. Recuerde, nos están viendo también por 7.2 TV Perú en televisión digital terrestre. Estamos en las plataformas digitales YouTube, Facebook y también en las frecuencias de Lima y todo el Perú. Ajá, ahorita que me shiren, así es. Tema ahorita que no shanin camaro tiene que makiri meca yo ka pinkata 20 dori meko ka ahora ameta ko tiri maro tiene atiri payeni anta ko vaya tiro ne meka pimanta yetiri pangiyetiri asai que da nambiste que intanda karo meka o ka que makiri kanda que iri dori tema ameta ko da quiero paira ni ora ai de sep hachita ora kona kanti maita cha kanda que iri dori aririka pikoa heite ero kapa yeni ora pikengi tatakairi meka ora pipima yentero paidalika ero kapa yeni anta pantalla teri arida que pimata kero pisaginta ero ora ikuakotime pisagina takocha anta organizaciones ora cantante nacional regional local ero pisagi anta pinapiste arita que ikanda que hatita tema aisatita apachawa kaya kameta ya pachajeta kameta spacharo ka organización konap upuñashta aidesep aisatita meka o kameka hebata country idirori o kameka ora country de la Cámara de Comercio y de Pueblos Indígenas piojeda que ero kapayeni arita pimada arika pikowi kre meka ora kengi tatakaeri ya meta konta hedan jamili. Bien, y estamos conversando entonces con Shuar Velázquez, presidente, fundador y CEO de la Cámara de Comercio de Pueblos Indígenas del Perú. Guaují, Clodomiro, quedó un tema en el aire. Sí, un tema interesante que me hizo recordar parte de mi historia cuando hacía trabajo gremial y trabajo político. No es nuevo, pero hay una especie de espacios que tienen que ver con organizaciones gremiales y económico-productivas, pero hay que mantener una personalidad clara de cada ámbito. En el caso de la Cámara de Comercio, ¿cuál es tu experiencia respecto del necesario trabajo político que debe haber también, concretamente desde los pueblos indígenas amazónicos? Es un trabajo que debe ser articulado. Debe ser un esfuerzo conjunto. Por ejemplo, hace casi 5 años atrás nosotros impulsamos el primer programa nacional de formación en negocios para pueblos indígenas. Cuando le tocamos la puerta al Ministerio de la Producción, al Ministerio del Ambiente y otros ministerios, no existía iniciativa de desarrollo económico. Actualmente tampoco existe, para ser honestos. Claro. Y lo que estamos planteando, por ejemplo, como parte política, y en el cual debemos trabajar juntos, es la creación de un viceministerio de Desarrollo Económico de Pueblos Indígenas del Perú. Una propuesta como esta, que proviene desde la Cámara de Comercio, una organización indígena económica nacional, claro, tenemos que hacerla juntos, tanto la parte organizacional comercial, o lo que usted dice gremial económico, con la parte política. Y ahí todas las regionales, las más de 9 regiones donde hay comunidades nativas y hay organizaciones políticas, tenemos que unir esfuerzos. ¿Por qué? Porque esto es una agenda política, claro, que vamos a plantear y estamos planteando al gobierno. Entonces, nosotros creemos que todavía el camino no está hecho en desarrollo económico en nuestro país, de comunidades nativas, comunidades indígenas. Y ahí tenemos que unir, unir los hombros, unir las fuerzas y trabajar en conjunto, pero cada uno cumpliendo su rol, ¿no? La parte económica y la parte política. Por eso creemos para el 2025 hacer la Expo Indígena y vamos a invitar a todas las organizaciones
originarias de la Amazonía, para juntos ayudar a nuestros emprendedores, a nuestras emprendedoras en su camino a generar esa economía indígena que les permita, sostener a sus familias. Hoy en día hay una crisis creciente de falta de oportunidades y eso tenemos que resolverlo. Concretamente, un segundito, colegas, es tarea de la Cámara de Comercio fundar un banco y lo hicieron. O sea, es parte de el programa de desarrollo de acción de la Cámara de Comercio de Pueblos Indígenas. ¿Y en qué situación se encuentra este proceso de formar el Banco Indígena? Muy interesante y necesaria la pregunta. Estos 15 años de trabajo hemos logrado que el Perú tenga en cuenta y vea a los pueblos originarios como un sector social que también tienen derecho a generar su propio desarrollo. La agenda de la economía indígena hoy día suena y es abordada en la cooperación internacional dentro de las propias organizaciones y comunidades nativas y también en algunas dimensiones y espacios públicos, como por ejemplo en este canal, ¿no? Que se aborda el desarrollo económico, algo que hace años atrás no se abordaba, no se trataba. Entonces, el logro principal de la Cámara es plantear la agenda del desarrollo y que en distintos espacios, distintas esferas, empiece a calar para ver a las comunidades nativas como actores claves y no solamente como los que protestan o los que sirven para los programas sociales, sino también son aportantes, hacedores de la economía, pero sobre la base de sus propios recursos y sus propios valores, que esa es la visión y la misión de la Cámara. Ahora, uno de los resultados principales es la creación de un sistema financiero indígena. Ojo, el Banco Indígena, su objetivo es dar microcréditos a la mamá emprendedora, al papá emprendedor, desde 50 soles inicialmente hasta 1000 soles. Esto no existe en el Perú. Fíjese, cuando un emprendedor indígena iba a una caja de crédito o a un banco tradicional, no le podían dar ningún crédito. ¿Por qué? En algunos casos tenemos experiencia de la cooperación dando créditos o microcréditos, pero todo desde un enfoque occidental. Viendo eso, nosotros hemos creado, yo llamo la confluencia de los dos ríos. El río occidental de las finanzas, cuyo corazón es la rentabilidad, y el río de la economía indígena, cuyo corazón es la redistribución. La economía indígena es redistribuir. Los incas acumulaban bienes para redistribuir. Los indígenas amazónicos acumulamos bienes para redistribuir. El mundo occidental acumula bienes no para redistribuir. Esa es otra civilización. Pero esa es la finanza. Es decir, creamos un sistema para atender la necesidad económica de los indígenas, pero basada en su cultura, cuyo fin es hacer crecer el dinero a través de los emprendimientos para redistribuir. Y así ayudas a nuestras familias originarias a emerger. Y un dato importante, el Banco Indígena es integrado más del 90% por mujeres originarias emprendedoras. Por eso digo, la economía es una ciencia femenina. Economía, oikos, casa, nomos, norma, es la suma de dos palabras griegas. ¿Quién administra mejor la casa? ¿El hombre o la mujer? La historia nos dice que la mujer. Por eso, el Banco Indígena, que es un hecho histórico, usted nunca ha escuchado de un banco indígena. Es la primera vez que nuestra organización, la Cámara de Comercio, lanza un sistema financiero para que desde el cerebro ancestral se dialogue a nivel de finanzas con el mundo occidental para ayudar a los bosques a que sean bosques y a nuestros hermanos y hermanas a que preservamos nuestra cultura, nuestros territorios, pero en mejores condiciones de vida. Y entonces yo quisiera esto, que el público conozca, el público de la sierra, la costa, la selva, escuche que por primera vez se ha creado una iniciativa que yo creo que va a transformar la Amazonía, ¿no? Porque todos buscan a los indígenas, ya sea para proyectos
todos buscan a los indígenas, ya sea para solamente dar créditos, pero desde el mundo occidental, pero nadie se ha puesto en el zapato del indígena amazónico. Y desde ahí ha construido un proceso, como es lo que venimos haciendo hace 15 años. Y hoy tenemos un primer hijo, Banco Indígena. El Banco Indígena es el banco de todos los amazónicos del Perú, y con la fuerza de nuestros ancestros vamos a crecer conjuntamente. Shuar, en el caso cuando se habla de los emprendimientos, ¿nos podrías decir específicamente qué tipo de emprendimientos realizan las que se benefician con el banco? Sí, por supuesto. Hay ciertos requisitos. Sobre esto también hay que entender. No por el hecho de ser indígena con tu DNI teniendo vas a ir a tu banco a pedir un préstamo, por favor. No. Este es un sistema que se ha creado para emprendimientos. 1, tienes que estar formalizado, obviamente. 2, tienes que tener una cuenta bancaria, mínimo. 3, tienes que ser indígena, es decir, constatar que vienes de un pueblo originario, por lo tanto, preservas esa sabiduría. Entre ellos, la sabiduría principal es la conservación de los bosques, preservar los territorios. Entonces, tenemos ciertos requisitos y se va a dar microcréditos inicialmente por 2 años, un plan piloto, desde 50 soles a 1000 soles, para emergencias, ¿no? A veces por ejemplo, me ha dicho una hermana Muruí de Loreto, una vez tejedora, que una empresa X le había pedido, pues no sé, 2000 collarcitos hechos con hilos de chambira, y no tiene el dinero en la mano. Para eso está el Banco Indígena, para darle ese dinero inmediato y que también pueda devolver. Y entonces, con ese sistema, el banco poco a poco va a crecer. Poco a poco. Fíjese, si los colombianos dan créditos, hermanos indígenas, a un interés del 20 y 25%, que eso es altísimo, y aún así muchos hermanos piden préstamo a los colombianos. Nuestro banco no va a llegar a ese nivel, pero por lo menos vamos a tener la fuerza para devolver lo que nuestro banco tendrá que prestarnos. Entonces, confiamos que este sistema va a apoyar mucho, sobre todo a las mujeres sometidas, que están ahí, que muchas veces por las violencias que también existen en las comunidades, van a poder sobresalir haciendo lo que siempre han hecho, que es hacer economía. Muy enriquecedora la participación y la presencia de nuestro hermano Shuar Velázquez, presidente, fundador y CEO de la Cámara de Comercio de Pueblos Indígenas del Perú. Estamos agradecidos por tu importante información, hermano. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y la verdad que felicito su programa por darnos un espacio que creo que el Perú necesita conocer los distintos procesos que se están dando, como este que estamos ahorita conversando, el proceso de desarrollo económico amazónico indígena en nuestro país, y a través de un sistema financiero que va a ayudar. No es para hacer competencia del BCP, no quiero hacerle publicidad gratis, sino que es la forma como tradicionalmente queremos afrontar las nuevas dificultades que tenemos, como la búsqueda de oportunidades, mejorar la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Y confiamos mucho, y por supuesto invitarles para el 2025 a la Expo Indígena, que va a ser internacional, y ojalá todos los sectores del Estado, las empresas y la cooperación internacional, y por supuesto las organizaciones, unamos esfuerzos para salir adelante. De seguro que estaremos ahí participando, hermano. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias.